Buenos días, profesora. Hoy queremos profundizar por medio de una entrevista la guerra acontecida en los años 1945 a 1948. Esta guerra generada en nuestro país fue un lamentable periodo lleno de violencia, asesinatos, terrorismo y demás hechos, debido al enfrentamiento de los partidos liberal y conservador. Esto comienza cuando el partido de Jorge Eliezer Gaitán empieza a tener puntos a su favor gracias a su ideología y su habilidad para llamar la atención de la clase media trabajadora, la cual termina en una serie de revueltos y saqueos. Buenas tardes, hoy le vamos a realizar una entrevista al señor Luis Alfonso sobre la guerra de liberalistas y conservadores en los años 1945 a 1948. Señor Luis Alfonso, ¿cómo era arquitectónicamente la ciudad en que vivías cuando eras niño? Pues en esa época el sistema de vida es totalmente diferente, ¿no?, al de hoy en día. Diga usted, que es en la cuestión de cómo era la edificación, era muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque digamos, si vamos por la cuestión de cuestiones de vivienda, eran muy diferentes a las de hoy en día, ¿no? Porque en esa época eran casas de un piso, bastante grandes, bastante amplias, que cada casa en esa época, que la persona que la tomaba o que la tenía, debía tener solar, porque era muy acostumbrado a eso para crear las gallinas, para crear ciertas legumbres. Entonces, la casa, ese era el sistema de esa época, ¿no? Casa grande. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué actividades recreativas realizaban los niños, las mujeres y los hombres? En esa época, más que todo era estudio a pura cabeza, ¿no? Como le cuento, no había lo que hoy en día estamos viendo ya, los equipos todos tecnificados que hay hoy en día. Antes de esa época existía todavía la barra, no era barra, sino una barreta, una cuestión. Usted llegaba con como especie de una tiza, y esa era la que usted escribía. Para el resto era puro trabajo. La mujer, las madres de nosotros eran metidas ahí atendiendo las cuestiones de la casa y el oficio de la casa. Y el varón era para el trabajo, porque esa era la idea que había, que el hombre es de la calle, la mujer de la casa. La situación de esa temporada, ¿no? Entonces, pues, ahí pero así que de deportes, de eso no existía. Siguiente pregunta, Luis Alfonso. ¿Qué recuerdas sobre los eventos políticos que se dieron durante esta época? Durante esa época la cuestión política era muy complicada, muy conflictiva, ¿no? Porque entre los dos partidos que había, que era liberal, conservadores, eso era era a muerte, ¿no? Porque el liberal no podía pasar donde estuviera hablar con un conservador, ni el conservador con el liberal, ¿no? Porque eso ya era de enemigos, ¿no? Y pues esa fue la situación, y hubo mucha violencia, ¿no? Se despertaba la violencia, porque ahí sí rodaba era acabarse de familia, ¿no? Todo era guerra. Todo era guerra entre familias, entre el conservador contra el liberal. Esa fue la guerra que se vivió en esa época. ¿A ti, a tu familia o a algunos de tus amigos la violencia política por la que atravesó el país? Puedo decir, pues, digamos, como era todavía estaba muy pelado en esa época, pero sí escuchaba. En la familia no ocurrió nada, ¿no? Pero los comentarios de los vecinos que llegaban ahí, que socaban, que se mataron, porque eso ya únicamente era de matadas por la cuestión, como digo, política, ¿no? Más que todo era político, porque en esa época, pues, liberales con conservadores, eso se daba muy duro, hasta acabarse las familias entre ellos mismos. Entonces pero el resto no. ¿Crees que la vida en las ciudades ha mejorado en estos últimos 50 años?
Pues, es decir, pues el crecimiento ha mejorado, ¿no? Por el crecimiento, ¿no? Pero digamos a nivel lo que es realmente vida ha sido más conflictiva, más difícil, ¿no? Entonces, pues eso también ya variado a ese tiempo antes, lo que hablamos, ¿no? El tiempo de antes fue mejor que de hoy en día, y uno habla con una persona ya, digamos, que de la nueva generación, y dice, no, todo es lo mismo, no, ¿cómo va a comparar que la que vivimos de esa época, una vida tranquila, que no había tanto angustia como la de hoy en día, cuando uno es una cosa es otra. En ese no existía lo que hoy estamos viendo día por día, peor, no es peor. Entonces, pues, la vida de anteriormente era más sana, más tranquila. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué recuerdas sobre la época en que sucedió la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Eso fue muy duro, y está todavía está pelado, pero uno escuchaba decir eso, fue muy durísimo especialmente para la capital, ¿no? Donde hubieron una cantidad de muertos que no se supo cuál fue la cantidad de muertos el exacto, el número exacto, y que acabada de la ciudad y todo. Eso fue durísimo, eso fue tremendo, porque no se pudo controlar, la policía no pudo con esa avalancha pues que estaban todos indignados por la muerte de Gaitán, y entonces quemas de carros, edificios, ¿no? Eso fue duro, una violencia muy gravera que de esa época se despertó en la época de Gaitán. ¿Y usted qué piensa en general sobre esta época, sobre todo lo que vivió personalmente? Pues debo decir, lo que viví en esa época a la de hoy en día, pues le cuento que todo se ha transformado tanto, ¿no? Que cuando eso era el respeto, pues uno extraña muchas cosas de esa época anterior, ¿no? Respeto, digo usted, por ejemplo, uno veía inclusive el pabellón nuestro, el pabellón de Colombia, veía uno y uno le hacía veñas, y uno, Ave María, un personaje, digo usted, que en esa época que eran los profesionales, ¿no? Hoy en día, pues el abogado, el médico, ya se ve como un poquitico más, no distanciado, sino pues normal, ¿no? Esa época ve que sacarse el sombrero, si uno por el andén, cederles el andén, ¿no? Sí, no, era totalmente diferente, ¿no? El sistema de vida a la de hoy en día, pues entonces uno extraña todo eso, ¿no? Que es el respeto dentro de la misma familia, ¿no? El respeto entre la misma familia hoy en día se ha perdido. Y todo así por consiguiente, por eso que esa época anterior, que yo me he encontrado muchas veces por ahí con amigos, y como digo, de la nueva época, no, es que toda la vida, todos los tiempos son iguales, no hay punto de comparación. Es que inclusive está en la alimentación, la que nosotros comimos de esa época, comida buena. Muchas gracias al señor Luis Alfonso por darnos un poco de su tiempo para compartirnos todo lo vivido en esta guerra, y esperamos que nos volvamos a encontrar. Con mucho gusto. Pero me perdona, sí, porque me cogieron de improviso, entonces en la cabeza hay muchas cosas para